Amigas y amigos de plataforma, hoy es miércoles 13 de febrero y es un gusto estar de nuevo con ustedes. Un saludo a todos los salvadoreñas y salvadoreñas que ven este programa en Estados Unidos, Canadá, Suecia, México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y también a todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos ven en nuestro territorio nacional. Antes de entrar con el tema de este día, quiero presentarles y recomendarles este libro de Ricardo Rivera. Se llama Tiempos de Transición, la humanidad entre Caín y Abel desde El Salvador, que contiene una recopilación de múltiples artículos de Ricardo Rivera, quien es profesor universitario de la Escuela de Ciencias Sociales y de la Universidad Centroamericana. Les recomiendo ampliamente este libro, pueden conseguirlo en la librería de la UCA. ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de Nayib Bukele y la revolución de la golondrina. En ese marco, en esa metáfora, en ese nombre metafórico de Nayib y la revolución de la golondrina, vamos a hablar un poco sobre cómo se está conformando el escenario político previo a la toma de posesión del presidente electo y cómo se van también delimitando los posibles caminos a partir de los cuales el pueblo puede encontrar una nueva respuesta a sus múltiples y ancestrales problemas. En primer lugar, vamos a decir que al ser declarado oficialmente Nayib Bukele como presidente de El Salvador, obviamente los partidos políticos que formaron parte de este proceso electoral, incluidos aquellos que atacaron con su campaña sucia a Bukele, se han ofrecido para ser parte de la gobernabilidad. Ahora, eso es parte de la misma lógica de trabajo de los partidos políticos, en el entendido de que al ofrecerse a trabajar por la gobernabilidad del país, seguramente más están pensando en las próximas elecciones legislativas, en las cuales no quieren salir mal parados, en lugar de estar pensando en el beneficio del pueblo. Sin embargo, ese ofrecimiento de gobernabilidad o de discutir y aprobar todos aquellos decretos o todas aquellas iniciativas presentadas por Bukele, es bueno para el pueblo que los partidos políticos estén dispuestos a apoyarla. También debemos hablar que en ese marco previo, en ese escenario previo a la toma de posesión de Nayib como presidente, la derecha, sobre todo la derecha intelectual, todavía mantiene una labor de zapa de su triunfo. Es común encontrar en los análisis de la derecha de este país los intentos por minimizar el triunfo de Bukele, ya sea recurriendo a aspectos tales como que la gente se equivocó o que la gente no pensó bien su voto, pero también hacen referencia o tratan de minimizar el triunfo de Nayib, pidiéndole que pida disculpas públicas porque no hubo fraude. Bueno, oficialmente no hubo fraude. Eso no significa que no hubiese habido intentos de hacer fraude, los cuales, al ser señalados previamente, impidieron que al final se concretara eso. En todo caso, queda para el análisis revisar cómo es posible que de un escrutinio preliminar a un escrutinio final la diferencia sea de 100,000 votos. Pero bien, ese va a ser producto de otro tema. Hay que hablar también en este escenario previo a la toma de posesión que lo que se está lanzando a las calles son los fantasmas chocarreros del miedo. El fantasma de los despidos de los empleados públicos, lo cual se ha lanzado últimamente mucho o se ha discutido mucho en las redes sociales, y el fantasma también de la caravana de oportunistas. En el caso de los empleados públicos hay que recordar que lo que sí va a ser cambiado o quienes sí van a ser removidos son todos aquellos puestos de confianza. Todo gobierno que llega al tomar posesión nombra a personas de confianza en su gabinete. Entonces, esos son puestos de confianza y obviamente terminan con la gestión que los lleva.
No así el caso de todos los empleados públicos que están amparados por la estabilidad y que el presidente Bukele ha ofrecido mantener esa estabilidad laboral y es más, mejorar incluso sus condiciones de trabajo y sus condiciones salariales. En cuanto a la caravana de oportunistas, pues ya empezamos a ver los cambios que se están dando en los discursos de muchos que otrora o ayer cuestionaron, criticaron e insultaron al presidente electo y hoy están con otro discurso. Esas son las caravanas de oportunistas, quizá tan numerosas como las caravanas de migrantes, y eso lo que andan buscando es tratar de colarse en el nuevo gobierno. Sin embargo, estamos claros que si la consigna de la propaganda electoral fue no contar con los mismos de siempre, sería un error incluir en el gabinete a esos mismos de siempre. Sin embargo, esa decisión la toma al final el presidente electo de la República. Ahora, Nayib en este proceso electoral ha sido unas elecciones cruentas que ha dejado una gran cantidad de muertos y una cantidad bastante considerable de agonizantes. ¿Cuáles son los más simbólicos? Nayib deja en estado de agonía al bipartidismo de facto en este país. Y es un bipartidismo de facto, o sea, no estamos hablando de un bipartidismo en términos conceptuales o meramente teóricos. Lo que existía en este país es un bipartidismo de facto. Eso ha quedado en agonía porque obviamente lo viejo siempre busca la forma de renacer. Ha quedado en agonía también la cultura política de súbditos sobre las cuales se montaban los partidos tradicionales para conseguir el voto. Y ha quedado muerto, vamos a decir así, el mecanismo tradicional de la acción política. En estas elecciones vimos nuevos campos de lucha, nuevos campos de debate de la acción política. Entonces los tradicionales campos de la acción política, que se prestaba mucho a la manipulación, esos han quedado muertos. Así como ha quedado muerto el viejo concepto o el concepto de que existe solo una izquierda en este país. Los resultados electorales, la misma discusión política que se armó durante toda la propaganda electoral, han demostrado que, al menos en términos de lo que se conoce como tradicionalmente izquierda, en realidad son izquierdas. Entonces eso ha quedado muerto. Eso ha llevado a que los partidos de derecha, principalmente Arena y el partido de la izquierda oficial, el FMLN, estén metidos en este momento en un debate bastante fuerte en torno a cómo reivindicar esa posición ideológica que antes tenía. Ahora, ese nuevo escenario, ya cuando se concrete, lo va a hacer a partir de un gabinete de gobierno. Y ese gabinete de gobierno debe ser la expresión de todas las expectativas e ilusiones del pueblo. Y ese gabinete de gobierno también debe ser puesto por el pueblo. Ahora, sabemos que en todo proceso político, sobre todo cuando estamos hablando de órganos de gobierno, hay mecanismos de negociación, pero lo que espera el pueblo es que ese gabinete de gobierno responda a todas las expectativas y sueños que tiene. En términos de gobernabilidad, lo que hay que preguntarnos acá es si esa gobernabilidad que tradicionalmente ha estado o ha tenido como gendarmes a la corrupción, la impunidad y la represión, va a continuar con esos gendarmes. Yo creo que no. La gobernabilidad, así como la está planteando y así como la está planteando Nayib y así como la está pensando el pueblo, debe ser una gobernabilidad basada en otros aspectos y principalmente en el aspecto de la confianza y la honestidad. Ese es el tipo de gobernabilidad que se espera y ya va a ser decisión de los otros partidos políticos si acompañan en la construcción de esa gobernabilidad. Entonces, ese es el escenario previo. Se va a montar un nuevo escenario político cuando Nayib Bukele tome posesión de la presidencia con todo su gabinete. Y aquí hay que aclararle algo a la gente y a los propios partidos políticos. Una cosa es el partido de gobierno, que en este caso es Gana, esa es una cuestión formal meramente, y otra cosa es el partido en el gobierno, y el partido en el gobierno en este caso es Nuevas Ideas. Gana es el partido de gobierno oficialmente, pero en realidad
Bukele como presidente debe responder a los intereses y expectativas no de Ghana, sino que a los intereses y expectativas de Nuevas Ideas. Ahora, ¿qué va a hacer Nuevas Ideas o qué va a hacer de Nuevas Ideas en todo este periodo en el cual Nayib sea el presidente? Yo creo que la tarea principal de Nuevas Ideas es construir lo que se llama la revolución democrática. Una revolución democrática que no fue construida en los años 90 y que era la esperanza que tenía la gente de izquierda, que esa revolución democrática fuese construida por el FMLN. Eso no se logró, porque la revolución democrática implicaba entrar en los órganos de gobierno y modificar la lógica de esos órganos de gobierno. Eso no se logró. Entonces, hoy surge la posibilidad de que un partido tan amplio como Nuevas Ideas construya esa revolución democrática sobre la base de definir claramente cuáles son los intereses comunes y cuáles son los intereses secundarios que en algún momento se convierten en intereses conflictivos. Como intereses comunes es obvio que Nuevas Ideas gana y gana de forma aplastante porque se tenía claro que se iba a combatir el bipartidismo, la perversidad de la política y la corrupción. Esos fueron los intereses comunes que unieron a amplios sectores con matices ideológicos bastante interesantes, pero que al tener claro su objetivo o sus objetivos comunes, pues logran este triunfo del 3 de febrero. Entonces, esa es la parte que hay que consolidar. Nuevas Ideas, si está pensando en ser el conductor de la revolución democrática en este país, lo que yo he llamado la revolución de la golondrina, debe tener claro que los intereses comunes es lo primero que hay que consolidar. Esos intereses comunes se consolidan de la misma forma en cómo el gobierno aborda principalmente los problemas que más aquejan a la población. Y aquí estamos hablando de la crisis política, estamos hablando de la crisis de seguridad social, que incluye el aspecto de los salarios, y estamos hablando sobre todo de la crisis cultural. No se pueden resolver los otros dos problemas si no va aparejado con la resolución de la crisis cultural en este país. Porque una de las cosas por las cuales la gente quería que llegara un partido como Nuevas Ideas al gobierno era para detener toda esa degradación intelectual, moral y política en la que han caído los órganos de gobierno. Entonces, esa degradación solo se detiene si se construye lo que se conoce como hegemonía. Y la hegemonía es una cuestión cultural y es una cuestión política que está basada o está asentada precisamente en el reconocimiento de la diversidad o la pluralidad ideológica y política del pueblo. ¿Qué tenemos? Tenemos una serie de sectores que tienen matices ideológicos bastante interesantes, que logran ponerse de acuerdo en términos de cuál es el interés común, y eso hace que funcionen como tal. Ahora, esos intereses ideológicos y políticos divergentes, al tener un objetivo común, son capaces de realizar hazañas como la que se realizó el 3 de febrero. Entonces, en ese sentido, Nuevas Ideas debería ser construido, y esa es mi opinión muy personal, Nuevas Ideas debería ser construido como un ciempiés político. El ciempiés, cuando va a caminar, no piensa con cuál pie va a caminar primero, no piensa cuál pie es el que va a dar el primer paso. Nuevas Ideas, como un partido que está formado por amplios sectores, debe tener claro eso y debe tener claro de que todos los pies deben moverse para lograr un objetivo común, que es construir un nuevo país. Eso lleva a que hay que tener mucho cuidado con las declaraciones que se dan. En este momento y en función de consolidar los intereses comunes, a mí me parece que no es adecuado, por ejemplo, estar hablando como Nuevas Ideas de romper relaciones con determinados países. Estoy hablando de las relaciones diplomáticas. ¿Por qué? Porque algunos sectores que conforman esa cadena que hemos llamado Nuevas Ideas, precisamente no van a estar de acuerdo con eso. Y entonces generar conflictos internos en este momento no parece lo más adecuado.
Yo creo que un gobierno que se piensa a sí mismo como un gobierno distinto, como un gobierno que va a tratar de hacer de la política algo diferente, no debería romper relaciones diplomáticas con ningún otro país. ¿Por qué? Porque la afinidad entre países, así como la traición, es una cuestión de fechas. Es decir, en un momento nosotros podemos considerar que un país es amigo solo porque hay cierta cercanía ideológica y política, pero al día siguiente puede ser que la situación cambie. En ese sentido, yo creo que el país o que la política exterior de este país debería ser no solo una política exterior digna, sino que una política exterior abierta a todas las posibilidades de los países. En última instancia, nosotros como pueblo salvadoreño hemos reclamado que los problemas del Salvador deben ser resueltos por los salvadoreños. Entonces, cuando los países o los gobernantes o los partidos políticos piden o exigen romper relaciones diplomáticas con otros países, estamos cometiendo un error fundamental, porque estamos haciendo aquello que precisamente no queremos que hagan con nosotros. Sobre todo cuando detrás de las presiones, casi siempre por rupturas diplomáticas, están siendo abanderadas por los Estados Unidos. Pero bien, esa es mi opinión, debería ser una política exterior abierta a todos los sectores y en todo caso una política exterior que sea solidaria con los pueblos más que con los gobiernos. Ahora, este nuevo partido, Nuevas Ideas, como un partido formado en función de consolidar su hegemonía, la cual es fundamental para sostener no solo los avances, sino que para sostener también los procesos de la revolución democrática, este nuevo partido debería pasar a ser una nueva forma de lucha y a ser una nueva forma de gobierno. Y en ese sentido debe ser un partido que esté constituido y que tome en cuenta la opinión fundamental de la soberanía. ¿Y cuál es esa opinión fundamental de la soberanía? La opinión del pueblo. Un pueblo que va a tener conciencia política en la medida en que sea capaz de responder de forma inmediata ante cualquier tipo de arbitrariedad o de abuso que se cometa. Si nosotros tenemos claro eso, si como Nuevas Ideas ese partido tiene claro esa parte de que está conformado por múltiples sectores con intereses comunes, la hegemonía se construye desde lo cultural. Es decir, una apuesta importante debe ser el espacio cultural e intelectual para que eso incida en lo que se conoce como la cultura política democrática. En ese proceso hay que estar claro de que no hay que hacer lo mismo que se ha venido haciendo siempre. Albert Einstein decía que hacer la misma cosa una y otra vez esperando resultados diferentes, esa es la mejor definición de locura. Entonces, si queremos que la revolución de la golondrina se torne o se convierta en la revolución democrática que ha quedado pendiente en este país desde los años 90, lo que debemos hacer es consolidar la hegemonía en el aspecto cultural, intelectual y moral de este pueblo. En última instancia, los gobernantes se deben a su pueblo. En última instancia, los gobernantes son instrumentos del pueblo. Si no lo vemos así, cometeríamos un grave error. Muchas gracias.